Probadores, ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores en mi canal Trovit Cuentos y Leyendas, donde estoy subiendo historias originales y cuentos que no te podrás perder. En la descripción y comentario fijado estoy dejándote el link. El precio del secuestro, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. Me reconocieron por la voz, dijo Camilo molesto cuando llegó nuevamente al tutelar de menores. No mames, cabrón, respondió el negro afligido. ¿Y cuántos años te dieron? No, güey, pues ¿cómo iba yo a saber? Teníamos apenas 15 días que habíamos llegado acá a Veracruz. Llegamos mi papá, 2 tíos, 3 cabrones con los que hacíamos los levantones y yo. Nuestra tirada siempre han sido los comerciantes, pues esos cabrones agarran feria a diario. ¿Quién iba a imaginar que el dueño de las pinches fruterías del mercado sería el hijo de un güey de esos? Ahora no mames, no tenía seguridad, por eso nos confiamos. ¿Y de quién es hijo?, preguntó el negro curioso. Pues es el hijo de un mentado don Pepe Ordaz. ¿Lo conoces? Claro que lo conozco. Todo el mundo conocemos a ese cabrón. Es el que me tiene aquí y es el jefe de los malos. ¿Y tú qué fue lo que hiciste, negro? Cagarla como tú, güey. Le robé los espejos de una de sus camionetas y mira, me cortaron 2 dedos y aquí voy a estar 5 años. Lo bueno que ya no más me falta uno, pero me advirtieron que si no me iba saliendo de aquí, me iban a matar. ¿Y qué piensas hacer, negro? Pues irme. ¿Qué más, cabrón? Con esto no se juega. Oye, ¿y cómo fue que se aventaron el trabajo? No, pues como todos, cabrón. Lo vigilamos por 7 días y después que le pagó a sus empleados, se fue para su camioneta. Y ahí llegué yo aventándole un rollo que tenía a mi jefita enferma, que si no me daba trabajo, pues haciendo tiempo para que los demás vigilaran y no fueran a salir las cosas mal. ¿Y luego qué pasó?, decía el negro inquieto. Pues hasta eso el morro se portó bien, sacó de su maletín un par de billetes y cuando estaba por dármelos, llegó mi jefe con una pistola apuntándonos a los dos y nos subieron a una troca y ahí le pusimos un trapo para taparle los ojos y le dimos un par de madrazos para asustarlo. Ya de ahí lo llevamos a la casa que recién habíamos rentado y a punta de madrazos le sacamos un número telefónico para empezar a negociar. Aquí la pinche culpa la tuvo el morro para que no nos decía quién era. Lo hubiéramos soltado sin pedos. No mames, cabrón. Te estoy diciendo quién es su papá. Lo más seguro es que el morro haya pensado que ustedes eran contras, pues aquí todos los conocemos y nadie se atrevería a hacer esas mamadas. Ah, no. ¿Y por qué le robaste, pues, pinche negro? Por pendejo y porque andaba bien drogado. Pero sígueme contando qué más pasó. Pues nada, güey. Hicimos la llamada y en corto aceptaron el trato. Les pedimos 3 millones, los cuales nunca se negaron a pagarlos. Los tuvimos cautivos nomás como 4 días, y es que queríamos estar seguros de que realmente podían juntar el dinero. Después de discutir por varias horas dónde sería la entrega, decidimos hacerlo en un lugar público, pues al no conocer bien aquí, teníamos que nos fueran a jugar una mala pasada. Recogimos el dinero a las 3 de la tarde en una banca de la plaza, y después de contar el dinero, les llamaríamos de vuelta para avisarles dónde dejaríamos al muchacho. Así que mi papá mandó a uno de mis tíos a recoger el dinero para que los otros 3 que venían con nosotros no se fueran a pelar con él. Al llegar mi tío, contamos el dinero y estaba completo, así que les dijimos que fueran a recoger a su hijo al lugar donde lo habíamos levantado. Pero fuimos y lo tiramos a la plaza, donde horas antes habíamos ido por el dinero. ¿Y para qué decirles que fueran a un lugar, si lo iban a tirar en otro?, preguntaba el negro muy interesado. Ay, cabrón, ¿cómo que por qué? ¿Es que no ves que nos podían estar esperando la policía, o peor aún, los soldados? Eso lo hacíamos para que no pudieran seguirnos y no se dieran cuenta quiénes éramos. ¿Por qué crees que mi tío se fue a recoger el dinero disfrazado de mujer? ¿Y cómo los agarraron? Tranquilo, negrito, que para allá voy. Pues después de que lo dejamos en la plaza, mi papá les mandó un mensaje avisándoles dónde lo habíamos dejado. Y unas cuadras más adelante, abandonamos la camioneta y el teléfono y nos fuimos directo a agarrar un camión de esos piratas.
de esos que les vale madre lo que traes para regresarnos a Monterrey. Estábamos bastante tranquilos, pues según nosotros no había podido salir mejor. Ya estábamos arriba del camión, esperando para salir, cuando de repente se subieron varios hombres armados y nos bajaron a punta de madrazos del camión. Nos treparon en unas camionetas y a mí me trajeron para acá. Supongo que a los demás los han de haber llevado a la cárcel también. Pero ¿cómo se dieron cuenta de que fueron ustedes los que secuestraron al hijo? Pues al principio ni yo sabía. No fue hasta ahorita, en mi audiencia, que supe que el pendejo de mi tío había pagado los boletos con el dinero del rescate. Y estos perros ya habían mandado la numeración a todos lados. Y el muy cabrón me reconoció a mí. Dijo que yo era su cómplice y que yo era el encargado de darle de comer, que mi voz era inconfundible. Fue entonces que no me quedó de otra más que aceptar los cargos. Estaban tan entretenidos en la plática que ni cuenta se dieron que uno de los custodios le estaba llamando a Camilo, hasta que a empujones lo llevó a la oficina del director. Antes de entrar, le colocó las esposas y lo hizo pasar. Camilo, veo que tú y tu familia tienen muchos huevos al venir y secuestrar al hijo de don Pepe, ¿verdad, Camilo? ¿Es a usted qué le importa?, respondió Camilo molesto. Tranquilo, muchacho, repuso el director. Te mandé llamar porque mi hermano te envió un regalo y me pidió que sea yo personalmente quien te lo entregue. ¿Y quién chingados es su hermano? Ya lo verás, Camilo, ya lo verás. En ese momento el director llamó a un custodio. Este entró con una cuerda y comenzó a atar a Camilo de la silla donde se encontraba sentado. Acto seguido, el director sacó de su cajón una tablet y la puso en su escritorio frente a Camilo. El custodio le dio play para que se comenzara a reproducir un video. Ahí fue cuando Camilo supo lo que era el verdadero terror, pues ante sus ojos estaban siendo torturados de la más cruel manera su padre, sus tíos y las 3 personas que les ayudaban a hacer los secuestros. ¡Basta!, gritaba Camilo, al ver cómo le cercenaban las piernas y los brazos a su padre con un hacha. Piedad, gritaba el hombre agonizando. Piedad, fue la que no tuviste al secuestrar a mi hijo, se escuchaba una voz de fondo. A uno de sus tíos le abrían el pecho con lo que parecía ser un cuchillo de cazador, y se pudo escuchar claramente el crujir de las costillas cuando sin remordimiento alguno estos sacaron diferentes órganos, aún estando vivo. Así Camilo tuvo que ver la muerte de cada uno de sus familiares y amigos, para después ver cómo echaban en bolsas negras los restos de su desdichada familia en distintos puntos de la ciudad. Después de ese video y de saber que el joven que había secuestrado era sobrino del director del tutelar para menores, supo que nada volvería a ser igual. Pues Camilo se volvió loco al ver con la crueldad que habían asesinado a su padre. Él jamás tuvo privilegios de visitas o llamadas. Mientras estuvo preso, lo golpeaban y lo violaban constantemente. Incluso lo cuidaban para que no cometiera suicidio. Después de 2 años de terribles golpizas, Camilo quedó paralítico y padeciendo de sus facultades mentales. Fue entonces que el director ordenó darle su libertad y fue dejado en el mismo lugar donde años atrás dejaron al secuestrado. Juzguen ustedes mismos el desenlace de esta historia y cuidado con las malas decisiones que llegarán a cometer, pues no vaya a ser que terminemos como Camilo o su familia. Son solo niños, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. No, ¿por qué les hicieron esto si solo eran unos niños?, gritaba la dolorida madre. Lo siento mucho, señora, pero no puede estar aquí, le decía el oficial que estaba a cargo. Por Dios, mi hija, ¿qué le han hecho a mi pobre hija? En mis 10 años de servicio nunca había visto un caso tan aterrador y que me afectara tanto como el de estos chicos. Recuerdo bien que recibimos una llamada cerca de la medianoche, donde nos informaban que 4 cuerpos semidesnudos colgaban de un puente. Inmediatamente nos dieron la orden que fuéramos a constatar de que aquello fuera cierto.
así que salimos a toda prisa hacia el lugar indicado, y vaya sorpresa que nos llevamos al llegar, pues se encontraba un grupo bastante grande de gente queriendo descolgar los cuerpos. Rápidamente intervenimos para impedírselos, ya que podían contaminar la escena del crimen. Estos furiosos se identificaron como familiares de los jóvenes, y es que para ser sincero, entre tanto ajetreo, no me había percatado en que prácticamente eran unos niños, pues a simple vista no parecían tener más de 16 o 17 años. Los gritos y jalones de las madres de aquellos desafortunados muchachos nos estaban impidiendo hacer nuestro trabajo. Por tal motivo solicitamos refuerzos y el desalojo de los familiares, mientras esperábamos a que llegara el CEMEFO, que es el Servicio Médico Forense, para descolgar los cuerpos. Comenzamos por quitar el enorme letrero que colgaba a espaldas de los jóvenes, la cual estaba escrita con tinta roja, muy parecida a la sangre, que decía lo siguiente: esto les va a pasar a todos los chamacos pendejos que le anden jugando al secuestrador, y para todas las mujeres que se presten a los juegos sucios de esta rata. Si quieren portarse como adultos, se les tratará como tal. Se metieron con las personas equivocadas. Atentamente, el cartel de los Mendoza. ¿Pero qué demonios estarían pensando estos niños?, preguntó uno de mis compañeros. Ambos nos encogimos sin saber qué responder. A los pocos minutos llegaron los forenses, así que era momento de bajar los cuerpos. Recuerdo bien que sus rostros aún reflejaban un terror indescriptible. Sus cuerpos estaban demasiado golpeados y a la jovencita le faltaba parte de uno de sus senos. Estaban cubiertos de sus ojos y amarrados de pies y manos con cinta gris. No cabía duda de que habían sido torturados con brutalidad. Me fui a casa esa noche tratando de olvidar lo sucedido, pero me fue imposible, pues al llegar a mi casa, mi hija Emma de 15 años me esperaba en la cocina. Pero hija, ¿qué haces despierta a estas horas? Son casi las 4 de la mañana. Ay, papá, como no llegaste a cenar, supuse que tendrías hambre y eso no me dejó dormir. No pude evitar llorar ante aquel gesto de mi hija y después de abrazarla por un largo rato, le dije que solo tomaría el jugo porque había comido algo de camino. Me quedé mirándola por unos segundos y no soportaba la idea de siquiera imaginar que mi niña se encontrara en la misma situación de la jovencita del puente. Ahí comprendí que tenía que trabajar muy duro para averiguar qué era lo que había pasado y el por qué el crimen organizado había sido capaz de cometer aquel crimen tan atroz contra esos pobres niños. Durante las investigaciones para esclarecer el caso, quedé totalmente sorprendido al descubrir la clase de monstruosidades que cometían esos jóvenes, pues se dedicaban a robar, secuestrar y extorsionar. Nos dimos cuenta de que tenían varias denuncias en su contra, y es que usaban un método bastante peculiar. La jovencita solía vestirse de manera bastante provocadora. Se quedaba fuera de los antros o bares fingiendo haber tenido una terrible pelea con su novio, y esto servía para que algún hombre incauto se ofreciera a consolarla. Después de ella sugerir querer estar en un lugar más íntimo y darle la dirección del más cercano motel, los otros 3 jóvenes los seguían hasta lograr cerrarles impidiéndoles el paso, y bajando con armas de grueso calibre, despojaban al hombre del vehículo, cartera y reloj, para después darle tremenda golpiza hasta dejarlos inconscientes. Aunque claro, si el tipo se veía de una familia acomodada, estos lo ataban y lo tenían cautivo hasta que pagaban el rescate. ¿Pero entregaban a los secuestrados?, preguntó mi jefe. No, ellos jamás regresaban a las personas. ¿Y los carros cómo es que los conseguían? Le parecerá absurdo, jefe, pero esos pequeños diablillos usaban los carros de sus padres para cometer semejantes actos. Vaya, por eso fue que los mataron, ¿no? Según las investigaciones y la información recaudada, estos habían cometido el peor error de su vida, pues se les ocurrió querer secuestrar al hijo del jefe del cartel de los Mendoza. Al salir del bar El Diamante, la jovencita lo cautivó, casi de inmediato, y al dirigirse para el motel, el joven se percató de que lo venían siguiendo.
Él, en su afán por evadirlo, le dijo a la chica que pararía en una estación de gasolina para entrar al baño. Ella aceptó, de no muy buena gana, y eso le dio tiempo para llamar a la gente de su padre, que le ordenaron retornarse al bar sin levantar sospecha que ellos iban en camino para auxiliarlo. Fue entonces que, al poner el carro en marcha y retornarse al bar, la chica comenzó a ponerse nerviosa. Lo golpeaba tratando de moverle el volante para dirigirse al motel, pero sus intentos fueron en vano, pues a los pocos minutos se podían ver 15 camionetas yendo de frente hacia ellos. El joven frenó su carro bruscamente, provocando que la chica se golpeara en la cabeza con el tablero de aquel lujoso auto. Los tres chicos se bajaron de la camioneta que los perseguía para toparse con la peor de sus sorpresas, pues en cuestión de segundos, hombres fuertemente armados bajaron de las 15 camionetas y los sometieron en segundos. Intentaron llevarse a la chica, pero el chico Mendoza se los impidió, diciendo: "De esta me encargo yo". Fueron torturados por varias horas, siempre culpándose los unos a los otros para intentar salvar su vida, pero todo fue en vano. El error que cometieron fue imperdonable. Se metieron con la gente equivocada, le gritaba el menor de los Mendoza a la chica mientras le arrancaba el seno a mordidas. Después de torturarlos, grabaron un video donde contaban detalladamente la forma en la que cometían sus fechorías. Afortunadamente el video no logró tener mucha difusión. Bueno, y los padres de estos muchachos sabían en qué andaban metidos sus hijos. No, hombre, ¿cómo crees? Esos pobres ni enterados. Les ha pegado muy duro darse cuenta de lo que hacían sus hijos y la forma tan cruel en que fueron exhibidos. ¿Y tú sabes bien qué están haciendo tus hijos hoy? Cruel engaño, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. Nunca creí que esa maldita fiesta cambiaría mi vida para siempre. Y es que había algo dentro de mí que me decía que no era buena idea asistir. Pero ¿cómo decirle que no a ese par de hombres tan guapos?, pensaba. Traté de darme prisa porque Karina tenía más de 10 minutos esperando en la sala. Y al terminar nos dirigimos hacia la fiesta. Y es que, pensándolo bien, todo fue bastante extraño. Karina y yo paseábamos en el centro comercial y, un poco cansadas de caminar de tienda en tienda, decidimos tomar un descanso y parar a comprar algo para comer. Cuando a los pocos minutos se acercan un par de chicos bastante atractivos y nos preguntan si pueden sentarse con nosotros, le dije que sí de inmediato, aunque no entendía qué demonios hacían con nosotros habiendo tanta chica linda a nuestro alrededor. Platicamos durante un par de horas y todo era fantástico. Eran súper atentos y caballerosos. Así que, ya entrados un poco en confianza, nos dijeron que unos amigos de ellos darían una fiesta, pero que era obligatorio asistir con pareja, que sería fantástico si pudiéramos acompañarlos. Ambas aceptamos y quedamos de vernos el jueves a las 9 en punto. Pasarían a recogernos frente al centro comercial. Estábamos ya en el punto de encuentro, pero ellos no aparecían por ningún lado. Algo decepcionada le dije a Karina: "Amiga, era demasiado bueno para ser verdad. Creo que es mejor que nos vayamos. O podrían confundirnos con algunas prostitutas, ¿no lo crees?", le dije en modo de broma. "Por favor, Nayeli, esperemos un poco más. Apenas son las 9:30. Estoy segura de que algo debió haberles pasado". "Solo 10 minutos, Karina. Si no vienen, nos marchamos". Ella aceptó, pero pasaron los 10 minutos y de ellos nada. Así que comencé a caminar, cuando suena el claxon de un carro y, al voltear, eran ellos. De inmediato se bajó uno de los chicos y nos abrió la puerta del coche. Se disculparon por el retraso, argumentando haber sufrido una falla mecánica. Yo fingí que no me importaba y seguí platicando de lo más normal. Comenzamos a agarrar carretera y eso me puso algo nerviosa, y al notarlo, uno de los chicos me dijo que no me preocupara, que la fiesta era en una pequeña finca a 10 minutos de la ciudad. Tenían razón, porque en unos cuantos minutos estábamos agarrando terracería y, en cuestión de nada,
habíamos llegado a nuestro destino. El lugar era bastante extraño, pues era una enorme casa en medio de la nada, protegida por unas enormes bardas blancas que hacían imposible la vista hacia el interior. Al entrar, el ambiente estaba de lo mejor: trago, música, chicas bailando sin control, pero cada vez había más señales de que no era buena idea estar ahí, pues la mayoría de las chicas eran como nosotras, poco agraciadas y unas demasiado gorditas, y cada una de ellas estaba con un chico de calendario, guapo y fornido. Comenzaron a llevarnos tragos, pero yo no bebía ni una gota de alcohol, debido a lo difícil que había sido el alcoholismo de mi padre, así que fingía tomarlo frente a ellos para no hacer el desaire. Karina se estaba embriagando con rapidez y eso provocó que ésta tomara más confianza de lo habitual e intentó besar a uno de los chicos. Este reaccionó de no muy buena manera. «¿Qué te pasa, estúpida?», le dijo mientras la aventaba. «Tranquilo», dijo el otro chico al ver que me había dado cuenta de todo. Este cambió su actitud de inmediato hacia Karina y se volvió bastante cariñoso. Al pasar algunos minutos los chicos dijeron que irían por cigarrillos y yo me fui detrás de ellos, cuidándome de no ser descubierta. Fue ahí cuando me di cuenta de todo. Esos malditos jamás se habían fijado en nosotras. Todo era parte de un muy cruel engaño. Estaban parados junto a la puerta cuando dice uno de ellos: «No la soporto más. Realmente esa vieja es asquerosa». «Lo sé, amor, pero tienes que aguantar un poco más. Este mes nos irá bien y tenlo por seguro que por fin nos alcanzará para nuestras vacaciones soñadas». ¿Pero qué demonios había sido eso? ¿Cómo que mi amor? ¿Acaso eran homosexuales?, me preguntaba hacia mis adentros. Corrí a avisarle a Karina lo que acababa de ver, pero no la podía hallar por ningún lado, así que decidí quedarme a esperarla un poco en uno de los sillones, pues creía que quizás había ido al baño. Habían pasado más de 30 minutos y Karina no llegaba, así que decidí ir a buscarla. De seguro se debió haber quedado dormida en el baño, pero al levantarme me di cuenta de que quedaba muy poca gente en la fiesta, y es que ni siquiera había notado en qué momento se había vaciado el lugar. Algo nerviosa comencé a recorrer la casa, pero al abrir la primera puerta quedé horrorizada, pues lo que parecía ser una simple habitación realmente era un quirófano improvisado, pues en una mesa al centro estaba una chica totalmente desnuda, con una gran herida ya suturada. Quise gritar, pero inmediatamente coloqué mis manos en mi boca para evitar ser descubierta. Realmente no quise saber si se encontraba viva, así que caminé hacia otra habitación y para mi sorpresa encontré lo mismo que en la primera: quirófano improvisado con una mujer desnuda y una enorme herida ya suturada. Estaba por cerrar la puerta cuando escuché un pequeño susurro. «¡Ayúdame! ¡Ayúdame!», murmuraba la joven. Me acerqué muy despacio y le pregunté qué había pasado, a lo que ella a duras penas pudo responderme: «Tienes que salir de aquí. Corre, por favor, y dile a mi familia que los amo». Cerró sus ojos lentamente. Traté de moverla, pero ella no respondía. Estaba demasiado helada, así que salí corriendo a toda prisa del lugar. Entré a una tercera puerta y esta vez por fin había logrado encontrar el baño. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a mis padres. «Papá, tienes que ayudarme. No encuentro a Karina y aquí están pasando cosas muy extrañas. He visto unas chicas muertas. Por favor, ayúdame antes de que me pase lo mismo». A los pocos segundos recibí una llamada de mi padre, pero de inmediato puse en silencio el teléfono, pues me daba miedo que se dieran cuenta de que estaba pidiendo ayuda. Le envié la ubicación y cuando abrí la cortina del baño para buscar una ventana por la cual escaparme, no pude evitar soltar un fuerte grito de dolor, pues en la tina del baño estaba el cuerpo de Karina, abierto de par en par. Todos se dieron cuenta, pues de inmediato comenzaron a tocarme la puerta estrepitosamente. «Abre la puerta, hija de la chingada», se escuchaba una voz al otro lado.
pero ante mi negativa, estos derribaron la puerta y me sacaron de los cabellos. Te crees muy lista, cabroncita, ¿verdad? Pero con nosotros no vas a jugar, decía uno de los chicos. Háblale al médico, gritaba otro. Díganle que prepare todo, que ya la hemos encontrado. Suéltame, maldito, gritaba y pataleaba, tratando de defenderme. De repente llegaron los chicos que nos habían llevado a la fiesta y uno de los que me tenían retenida se acercó a ellos propinándole un terrible puñetazo que hizo que sangrara de inmediato. No les mentiré, pero disfrutaba cada golpe que le daban. ¿Pero qué demonios te pasa?, replicó uno de ellos. ¿Acaso estás loco?, dijo mientras trataba de limpiarse la sangre con la mano. Ya me tienen hasta la madre, pinche par de mariquitas. Nunca hacen su trabajo bien. Esta ya se les andaba escapando. ¿De qué manera tienen que entender? Su trabajo se acaba cuando están en manos del doctor. Ah, pero no. Ustedes prefieren andar noviando o quieren que pase lo mismo que en Monterrey. No, señor, decían tratando de disculparse. Me pasaron a uno de los cuartos donde había descubierto a las chicas y al entrar aún estaba sobre la fría mesa. Sus labios estaban totalmente azules. No lo había notado, pero era casi una niña. Podría jurar que no pasaba de los 16 años. Malditos, comencé a gritarles cuando vi que solo aventaron el cuerpo de la chica al suelo, cual si fuera basura, solo para darle paso a la nueva víctima que sería yo. ¿Qué van a ocupar de esta?, dijo el doctor refiriéndose a mí. Pues lo de siempre, los 2 riñones, el hígado, y estoy porque me confirmen si los gringos van a necesitar las córneas. Y vamos a dejar perder el corazón, cabrón, repuso el médico preocupado. Ay, mi doc, pues es que esos pinches chinos ya no quieren pagar bien, regatean mucho, y no creas, el patrón no quiere meterse en pedos. Mira, no seas pendejo, yo tengo un contacto que nos lo podría comprar a un muy buen precio. Estaban discutiendo eso cuando de repente tumbaron la puerta de la habitación y escuché una voz que decía: arriba las manos, nadie se mueva. Gracias a Dios la policía había llegado a tiempo para salvarme. Después de que me colocaron una cobija para taparme, me llevaron con mis padres, que se encontraban acompañados de los padres de Karina. Su mamá enloqueció al ver en el estado en el que sacaron a mi amiga. Yo fui una pieza clave para que esos malditos le dieran la sentencia que merecían, o al menos eso creía, porque después de 6 meses que me atreví a salir a la calle nuevamente, me llevé la sorpresa de mi vida. Estábamos festejando que por fin había terminado con mis terapias y mis padres me habían llevado a mi restaurante favorito y nos quedamos en shock al entrar, pues ahí estaban los desgraciados que le habían quitado la vida a Karina. En ese momento entendí que jamás estaría a salvo de nuevo. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu like y un bonito comentario. Testigo protegido, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. Aún no puedo creer que siga con vida. Incluso me parece que todo lo que viví fue solo un terrible sueño, pues algo tan cotidiano se convirtió en la peor de mis pesadillas. Entraré un poco en contexto para que me pueda entender, comandante. Me platicaba la afligida chica que acabábamos de rescatar. Mi madre nos había mandado a mi hermano Agustín y a mí al centro de la ciudad para comprar algunas cosas que nos faltaban para la fiesta de 15 años de mi hermanita. Nos fuimos muy temprano, pues mi madre tenía que cayéramos en las manos de los Mendoza, y sonará irónico, pero hasta parece que ya lo presentía. Agustín y yo nos dimos prisa en comprar lo que mi madre nos había encargado, y justo cuando ya íbamos de regreso al pueblo, el camión fue detenido por unos hombres que se encontraban fuertemente armados. Tratamos de esconder las cosas bajo los asientos, pues creíamos que se trataba de un asalto. Qué equivocados estábamos. El chofer se paró, pero este no abría la puerta, y esto solo provocó que lo hiciera enfurecer.
y comenzaron a quebrar los vidrios de la puerta. El chofer, bastante asustado, abrió y comenzó a darles el dinero del día, pensado que con esto lo dejarían en paz. Pero ellos le dijeron que no venían por sus limosnas, sino por el verdadero tesoro. Nadie entendíamos de qué demonios hablaban. ¿Puedes decirme quiénes son los Mendoza, por favor?, le dije, acercándole la grabadora para que nos pudiera servir como evidencia para procesar a esos cabrones. Los Mendoza son los que tienen la plaza en la ciudad, los que venden droga, los que cobran las cuotas a los comerciantes y los que según mantienen la paz. Paz que hace mucho ellos mismos nos quitaron desde que llegaron. ¿Y cómo fue que llegaste a la casa de seguridad de donde te rescatamos? Ay, comandante, pues por pura suerte se podría decir. Ese día ellos comenzaron a bajar muchachas del camión. Mi hermano trató de esconderme poniéndome bajo los asientos y tapándome con las bolsas que traíamos. Pero eso de nada sirvió, pues al ser descubierto comenzaron a golpearlo con tal brutalidad que vi caer un par de dientes. Y al levantarme para que dejaran de golpearlo, pude ver cómo le colgaba uno de sus ojitos debido a la brutal golpiza que acababa de recibir. ¿Y cuántos años tenía tu hermano? 17 añitos, comandante. ¿Pudiste comunicarte con tu familia después de eso? No, ese día fue el último que vi a mi hermanito. No sé si vive o esos malditos me lo mataron. Yo fui llevada junto con 6 mujeres más a un cerro y durante el camino esos desgraciados no dejaban de meternos mano por todos lados. ¿Y para qué fueron llevadas a aquel lugar? Tranquilo, para allá voy, mi comandante. Al llegar fuimos recibidos por varios hombres armados que al escucharnos llegar salían de unas casas de campañas improvisadas con bolsas y una que otra cobija. Estos al vernos comenzaron a gritar y aplaudir. Uno de ellos, que supongo era el jefe, pasaba frente a nosotros tocándonos los senos, las nalgas y la vagina, cual si estuviera cogiendo fruta, el muy canalla. Cuando por fin se decidió por una, la jaló fuertemente del brazo hacia él para después besarla. Fue tanta la repulsión que le causó a la chica que sin pensarlo le escupió la cara y le llamó cerdo. La tomó del cabello y la puso frente a nosotros para posteriormente sacar su arma y darle un tiro en la cabeza, dejándonos salpicadas de sesos y masa encefálica. Quisimos correr, pero los disparos al aire nos dejaron heladas, así que les dieron la orden que nos trajeran de vuelta y esta vez agarró a la primera de la fila. Le vació una botella de agua para limpiarle un poco la sangre y sesos de la chica que acababa de asesinar y se la llevó a una de las casas de campaña. Y así sucesivamente esos malditos comenzaron a violarnos una y otra vez, de la manera más brutal que se pueda imaginar, comandante. Podía escuchar los gritos de dolor de las otras chicas, y yo solo le pedía a Dios que todo aquello terminara ya. Pero esos cabrones estaban locos, pues no solo nos violaban con sus malolientes miembros, lo hacían con botellas, incluso con varias de sus armas. Para ser honesta, no sé en qué momento me quedé dormida, o si fue que me desmayé. Lo único que recuerdo es que me despertaron las fuertes patadas que me daban en un costado. Me puse de pie con bastante dificultad. Estaba totalmente desnuda y bastante golpeada. Me hicieron que me parara bajo el sol para esperar al resto de las chicas, y a los pocos minutos trajeron a otra que no se encontraba en mejor condición que yo. Estábamos las 5 formadas, cuando uno de ellos grita que faltaba una. Rápidamente me movieron a buscarla, creyendo que se había escapado. Pero para nuestra sorpresa, vimos a lo lejos que uno de los hombres la traía cargando. La pobre chica aún traía colgando una de las armas en el recto, y le ordenaron que antes de deshacerse del cuerpo, tuviera la precaución de quitarle el arma, pues esa valía más que la vida de esa puta. En ese momento, el cruel e inhumano tipo dejó caer el cuerpo de la chica, que ya estaba comenzando a descomponerse debido a las altas temperaturas, y de un solo jalón sacó el arma de su recto con tal fuerza que se trajo gran parte de los intestinos, provocando que sus compañeros comenzaran a aplaudirle
mientras varias de nosotros vomitábamos ante tan macabra escena. Podía ver la repulsión del comandante mientras escuchaba mi relato, y es que no entendía el asombro de él, pues son ellos mismos quienes ayudan a los Mendoza con todas sus fechorías. Pero dígame, ¿en qué momento es que la llevaron a la casa? Ese día una chica y yo tuvimos que ponernos la ropa de las difuntitas, pues esos desgraciados habían hecho trizas nuestra ropa. No te imaginas lo difícil que fue para nosotros desnudar a la chica, le decía entre lágrimas. Después de un rato vimos que venía una camioneta de la policía. Yo me puse feliz al verla, pues tontamente creí que venían a rescatarnos. Pero mi sonrisa se transformó en odio al ver cómo el oficial saludaba y abrazaba al jefe del lugar. Le pidió que nos trasladara a casa de un tal Toño y que si quería, antes de irse podía divertirse un rato con alguna de nosotras. Cosa que le causó bastante gracia, pues decía que estábamos más muertas que vivas, y en ese estado solamente podíamos causarle asco y repulsión. Nos hicieron que nos pusiéramos de pie y uno de los tipos abrió la puerta para que nos subiéramos, pero el policía le gritó molesto que ni se le fuera a ocurrir ensuciarle la unidad. ¿Y dónde quieres que las eche, cabrón? Atrás en caja es donde deben ir estas perritas. No mames, cabrón, todo el mundo las va a ver. En eso el policía sacó una gran lona amarilla, nos amarraron las manos con un lazo y nos hicieron que nos acostáramos en la caja, para luego después echarnos la lona arriba para cubrirnos por completo. Todas parecíamos gusanos moviéndonos, pues la lámina estaba tan caliente que nos quemaba, pero eso a ellos no les importó, ya que nos veían como objetos y no como seres humanos. Viajamos por un largo rato, después nos llevaron a una casa donde nos permitieron bañarnos y nos dieron algo de comer. En eso llegó el Toño junto al policía y al vernos se limitó a decir: no mames, cabrón, están bien mayugadas, luego los clientes no las quieren así, y mira esas dos pobrecitas, están re feas. No te pongas tan exigente, Toñito, esos golpecitos se les quitan mañana, aparte son órdenes del patrón, ¿qué le vamos a hacer? Mira, déjala, pero dile al cabrón de Saúl que por estas no le voy a dar ni un 5, que antes agradezca que les voy a dar de tragar y a ver qué las pongo a hacer, porque aquí nadie me va a vivir gratis. Y es que ese lugar era una casa de citas, y aunque no atendíamos a los clientes como el resto de las chicas, nosotros nos encargábamos de limpiar el lugar y lavar la loza que se usaba durante la noche. Poco a poco me fui ganando la confianza de Saúl, y al cabo de unos meses, este me llevó a una casa de seguridad donde tenían secuestrados generalmente a los migrantes que venían de El Salvador y Honduras. Esta vez me dieron una habitación más decente, pues al menos contaba con una cama y una televisión que me dejaban prender algunas veces. Ahí lavaba los uniformes ensangrentados de los sicarios y limpiaba el cuarto de las torturas, donde generalmente recogía dientes, cuero cabelludo, tripas y sesos de aquellos que no pagaban el rescate, o en el peor de los casos, gente de los grupos contrarios. Recuerdo bien que un día entré a limpiar después de que habían interrogado a unos contras, y para serte sincera, jamás me imaginé que ese día quedaría guardado en mis recuerdos como uno de los peores. El cuarto era bastante oscuro y la luz roja lo hacía aún más tétrico. Me puse los guantes y comencé a juntar la ropa cuando de repente agarré una bola que creía era un par de camisas. Y para mi sorpresa, resultó ser una cabeza de un jovencito no mayor a 15 años. No pude evitar soltar un grito aterrador ante tal suceso, motivo por el cual Saúl entró de inmediato. Fue tanto mi miedo que me oriné ante la vista de todos. Saúl, muy molesto, mandó a traer a los chicos que se habían encargado de sacar los cuerpos y les dio tremenda tableada que los tuvieron que sacar a rastras, para después ordenarme que me fuera a bañar y me tomara el resto del día libre. Me fui de inmediato a mi habitación y juro que veía la cabeza del niño por todas partes. Estaba volviéndome loca, y es que a pesar de que ya me estaba acostumbrando a ver sangre y desechos humanos, nunca me imaginé encontrarme con eso. Y es que el chico tenía bastante parecido a mi hermano. Supongo que por eso me afectó tanto. Y para no hacerle el cuento más largo, ese mismo día fue cuando cayeron ustedes, comandante,
Por eso es que me encontraron acostada en la cama. Creí que eran contras, por eso ni siquiera hice el mínimo esfuerzo en moverme, pues lo único que quería era que me mataran para acabar con mi sufrimiento. Pero, ¿y todos esos golpes, muchacha? ¿Quién te los hizo? Pues ¿quién va a ser? Todos esos cabrones que querían abusar de mí a cada rato. Mira, ahora ya estás a salvo, y afuera te espera tu familia, y lo mejor de todo es que tu hermano está vivo. Gracias, comandante. Dios lo bendiga. Y esas fueron las últimas palabras de aquella jovencita que soportó más de un año de encierro siendo violada, ultrajada, humillada y denigrada. Y lo único que la mantuvo viva fue el deseo de volver a ver a su familia. Pero el error más grande de ella fue haber confiado en nosotros, pues no tengo idea cómo demonios se filtró la información de que ella estaba atestiguando en contra de los Mendoza. Y al salir de las instalaciones de la fiscalía para reencontrarse con su familia, un grupo de cabrones abrió fuego cosiéndola a balazos ante los ojos de sus familiares y en nuestras propias instalaciones, donde debería estar segura. Es por eso que vengo a presentarles mi renuncia, señor procurador, porque no creo en el sistema, no creo en la justicia y me da asco tanta corrupción, le dije dejándole mi placa sobre su escritorio, sin siquiera voltearlo a ver. Solamente espero que esa jovencita por fin haya encontrado la paz que en vida estos cabrones le arrebataron. Rivalidad, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Sentí morirme aquel día 25 de octubre del 2014, pues la venda que yo mismo usaba para cubrir mis ojos finalmente se cayó. Siempre fui señalada por mis amigos, vecinos y familiares por la manera en que criaba a mis hijos, pues decían que era una madre sobreprotectora y hasta cierto punto chantajista con ellos. Pero había un porqué de todo esto. Mi esposo me abandonó después de negarme a dar en adopción a Manuel, pues mi niño había nacido con labio leporino y una pequeña discapacidad en una de sus piernas. Así que sabía que tendría que trabajar el doble para sacarlo adelante. Martín, mi primer hijo, salió igual a su padre, pues desde muy joven se volvió alcohólico y mujeriego. Al cumplir los 16 años ya era padre de unas gemelas y un varón. En cambio con mi Manuel era diferente, muy trabajador y excelente estudiante. Pese a las burlas de la gente, él nunca se dio por vencido. Siempre nos vimos envueltos en problemas con los vecinos por los constantes robos de Martín. Todavía no lográbamos terminar de pagar en un lado para que nos lo denunciaran, cuando este cabrón volvía a hacer de las suyas. Vivía avergonzado de mí y de su hermano, pues yo lavaba y limpiaba ajeno, y a su hermano le apodaba el Chueco, haciendo burlas de su condición. Un día mientras cenábamos, una vecina tocó a la puerta con bastante desesperación. ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Acaso me quieres tumbar la puerta? Ay, doña Flor, discúlpeme mucho, pero mi hijo Gabriel me acaba de decir que allá en las canchas estaba tirado Martín muy golpeado, y al parecer ¿qué, niña? Habla ya, le dije inquieta. Ay, doña Flor, pues al parecer le cortaron las manos. ¿Pero qué demonios dices, niña? ¿Cómo te atreves a venir a contar semejante mentira?, le decía llorando. Lárgate y no te vuelvas a parar en mi casa. Tranquila, mamá. Lupe solo quiso avisarte. Pues yo qué culpa tengo que el Martín sea ratero, si antes agradezca que no se lo mataron. Ya, Lupe, cállate tú también. Entiende, mi mamá está alterada. Pues sí, pero no le da derecho de tratarme así. No podía dejar de temblar. Me aterraba la idea de imaginar a mi pobre muchacho sin sus manitas. Mira, mamá, necesitas calmarte un poco. Voy a ir a ver si lo que dice Lupe es cierto. Ve, hijo, y por favor no vuelvas sin tu hermano. Mi hijo besó mi frente y emprendió camino en busca de su hermano. Pasaron los minutos y las horas, y yo tenía noticia de ninguno de ellos. Así que, cansada de esperar,
Tomé mis llaves y justo cuando me disponía a salir, sonó mi teléfono y al contestar, bueno, mamá, ¿qué pasa, Manuel? ¿Dónde demonios estás? ¿Qué pasó con Martín? Mira, mamá, necesito que te vengas de inmediato aquí al hospital. ¿Pero qué pasó, Manuel? Aquí te explico, mamá. Salí a toda prisa y afortunadamente pude encontrar un taxi rápido. Al llegar al hospital, Manuel me pidió que me sentara, pues tendría que darme una mala noticia. Mamá, desafortunadamente lo que dijo la Lupe era cierto. A Martín le cortaron las manos y está bastante golpeado. No te contestaba porque tuve que donar sangre porque tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia en ambas manos. Pero afortunadamente salió muy bien y ya está en recuperación, mamá. Sé que no será fácil, pero saldremos adelante. Mi corazón se partía en 1000 pedazos al imaginar lo que estos malditos le habían hecho a mi hijo. Pero Manuel tenía razón, ya no tenía sus manitas, pero estaba vivo y era muy posible que todo eso que vivió lo ayudara a cambiar y a dejar el alcohol. Pero qué equivocada estaba. Martín se volvió peor, pues su resentimiento hacia nosotros y la vida se acrecentó. Se estaba dejando morir frente a nosotros y eso provocó que también se echara a perder mi Manuel. Poco a poco se fue relacionando con ese tipo de gente buscando la venganza que tanto le pedía a su hermano. La gente comenzó a notar los cambios en mi hijo, pues las camionetas, las joyas y los múltiples escoltas lo hacían tan evidente y yo me quedaba callada por comodidad. Cierto día mis hijos sobrepasaron los límites. Llegó Manuel en la madrugada con un par de hieleras y al destaparlas había 4 manos y 2 cabezas de unos hombres no mayores a ellos. Estos celebraban el terrible acto que había cometido Manuel, pues era el regalo que tanto le pedía a Martín, la vida de los malditos que le habían cortado las manos a mi hijo. ¿Crees que te ves bien festejando la muerte de estos muchachos, Manuel? Ay, mamá, son los malditos que le cortaron las manos a Martín. Ellos no merecían vivir. Y tú sí, Manuel. Pues sí, mamá. Yo solo me vengué de lo que le hicieron a mi hermano. Esos perros solo le hacen daño a la sociedad. Ah, sí, hijo. ¿Y qué te hace tan diferente a ellos? Tú también vendes droga y lastimas a los que te deben o a los que son tus rivales. De veras que no te reconozco, Manuel. Y tú, Martín, ¿no te duele lo que has convertido a tu hermano? De veras que a ti te pasan las cosas y sigues igual. No entiendo en qué me equivoqué con ustedes. Me fui a mi cuarto llena de desilusión. Esos no eran los hijos que yo había criado. Estos eran un par de monstruos que no conocía. Sabía que tarde que temprano estos no terminarían bien. Manuel buscando siempre la aprobación y el cariño de su hermano, y Martín toda la vida con sus envidias y resentimientos hacia su hermano. Él buscaba culpables de todas las cosas que le pasaban a consecuencia de sus malas decisiones. Un día Manuel y su gente habían hecho el mejor trabajo de su vida, pues estos habían dado un gran golpe a un grupo contrario, obteniendo de aquel derramamiento de sangre algunos millones, casas, carros y drogas. Al enterarse, Martín le pidió gran parte de las ganancias. Este no se conformaba con que Manuel se hiciera cargo de sus hijos, de las cuentas de las múltiples cirugías y terapias y de las cuentas de la casa. Martín, lleno de rabia, le juró que se vengaría y todos lo tomamos como una más de sus rabietas, pero esta vez no mentía. Manuel se fue muy molesto de la casa y Martín se fue a su habitación, así que yo hice lo mejor que sabía hacer, tomarme un par de pastillas para desconectarme de mi perversa realidad. Muchos dirán que el dinero lo es todo en la vida, pero se equivocan, pues te sabe a mierda después de ver en lo que el dinero te convierte. Desperté pasadas las 4 de la tarde. A una adormilada prendí la televisión mientras me preparaba un té, pero rápido llamó mi atención un boletín informativo de la Policía Federal, donde presentaban a la organización criminal más peligrosa del estado de Jalisco. Quedé en shock al escuchar el nombre, pues se trataba de la célula criminal que dirigía Manuel, mi hijo. Le pedí a Dios que solo su gente fuera la que había sido capturada, pero mis plegarias fueron interrumpidas cuando, amarrado de pies y manos, fue presentado a mi hijo como el líder.
Decían que la captura se había llevado a cabo gracias a una llamada anónima, donde los habían alertado que ahí se encontraba Manuel, el jefe de sicarios. En ese momento entendí todo. Martín había cumplido sus amenazas y entregó a su hermano por unos cuantos pesos. Entregó al que se había metido en todo ese mundo de mierda y oscuridad por él. Lamentablemente, mi hijo fue asesinado al llegar a prisión, pues con el paso del tiempo se había hecho de múltiples enemigos, y estos al saber de su llegada lo golpearon hasta matarlo. Sé que se escuchará mal, pues soy su madre, pero estaba preparada para la muerte de mi hijo debido a la vida tan acelerada que vivía. Para lo que no estaba preparada era para verlo morir por boca de su hermano. Martín no lo soportó y pagó para que lo asesinaran. Ahora me he quedado sola y la gran culpa es mía, pues siempre me dejé manipular por mis hijos y se me olvidó que la madre era yo. Malas decisiones, parte 1. Escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente oficial. Realmente, estaba cansado de esta maldita pobreza y al final mis malas decisiones me tienen aquí, hincado, igual de jodido y frente a estos pendejos que al igual que yo, creyeron que ser sicario les cambiaría la vida. Pensaba mis adentro mientras esperaba mi muerte y me gustaría contarles todo lo que fue mi vida, pero lamentablemente no hay mucho por decir. Apenas estoy por cumplir los 19 años, así que se imaginarán el poco recorrido que tuve, oportunidad de vivir, y es que pareciera que no me importa, que están a punto de acabar con mi vida, pero prefiero perderme en mis pensamientos a escuchar cómo torturan a mis compañeros. Me niego a escuchar sus gritos de dolor, de cortarles las piernas o los brazos. ¿Por qué no me matas de una maldita vez?, gritaba José mientras le sacaban una por una cada una de las uñas de sus pies. Ni que estuvieras de suerte, cabrón. No, que muy machito, le decía el sicario del grupo contrario. ¿Dónde están los huevitos que te cargabas mientras grababas los videos y colgaban las mantas donde nos amenazaban diciendo que nos iban a cazar? Perdón, yo solo recibía órdenes de mi patrón. ¿Y dónde está ese por el cual jurabas dar la vida y el cual te prometió una vida llena de lujos y poder? Qué ironía, ¿no, cabrón? Estamos a punto de desmadrarlos y tu patrón ni siquiera ha llamado para pedir la atención. Lo mismo te pregunto a ti, respondió José tratando de que el joven sicario parara con la tortura. ¿A poco crees que tu patrón actuaría diferente al mío? Tarde entendí que solo somos carne de cañón para ellos y jamás les hemos interesado. Habla por ti, respondió el sicario, sintiéndose respaldado por el líder del grupo delictivo al que pertenecía. Todos nos tenían atados y con los ojos vendados, y eso provocaba que estuviera a punto de caer en la locura, pues los gritos de mis compañeros, el sonido de las motosierras y los diversos objetos que usaban para torturarlos hacían que me imaginara diversos escenarios, cada uno más terrorífico que el otro. Pero déjame contarte cómo fue que terminé metido en este mundo de mierda, sangre y dolor. Vaya que suena contradictorio, ¿no es cierto? Pues todos los narcos corridos te hablan de una vida llena de mujeres, excesos, poder y dinero, pero jamás vi nada de eso para mí o mis compañeros. Y es que al entrar en este mundo fue cuando conocí el hambre y la necesidad. Fui el mayor de 5 hermanos y el único varón. Mi padre fue asesinado cuando intentó secuestrar a un empresario de la región, pero él no contaba con que el hombre jamás salía sin su equipo de seguridad que vestían de civiles. Mi padre y un amigo fueron abatidos de inmediato, así que mi madre tuvo que cargar sola con la responsabilidad de la casa y la crianza de mis hermanos.
Se veía lo mucho que se esforzaba mi madre para darnos lo indispensable, porque no alcanzaba para más. Pero yo siempre quería más, ambicionaba otra vida y no la maldita pobreza en la que vivía. Tenía ganas de comer en los más lujosos restaurantes y no frijoles y sopa que me daban en la casa. Fui estúpido y no valoré lo que tenía, pero aquel día que llegó Germán bien vestido y oliendo a perfume, me hizo creer que yo también tenía una oportunidad de mejorar mi vida. Germán era mi amigo de la infancia, pero un día se desapareció del barrio sin avisarle a nadie y de repente apareció transformado en una persona diferente. Traía una moto y varios billetes en la cartera, que hasta me invitó a cenar a mí y a otros 4 amigos más. No puedo creer lo estúpido que fui al dejarme deslumbrar por tan poco. Mientras comíamos, comenzamos a preguntarle cómo había logrado tener tanto dinero y nos confesó que se había metido de sicario para el grupo delictivo de la zona. Malas decisiones, parte 2. Escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente oficial. Aquí es cuando se pueden dar cuenta de mi pendejismo. Me dejé deslumbrar por una moto que tiempo después me enteré había sacado a pago y por una torta y un refresco, las cuales me compraba mi madre al cobrar. Pero yo jamás vi eso. Solo vi cómo las mujeres del barrio lo miraban, como si fuera un poderoso, como aquellos que nombraban en los corridos alterados. Después de insistirle durante toda la noche, aceptó llevarme con su patrón a la mañana siguiente. Aún ni siquiera amanecía cuando ya estaba bañado y vestido con mis mejores ropas para dar una buena impresión. Cerca de las 9 de la mañana llegó Germán y me subió en su moto. Mientras conducía, me juré a mí mismo que mi vida cambiaría y así fue, aunque no como yo esperaba. Llegamos a lo que parecía un taller. Ahí nos recibió un tipo gordo y lleno de aceite. Germán me presentó como su primo y le dijo que estaba en busca de trabajo. El hombre me miró no muy convencido y preguntó que si había disparado un arma. Le respondí que no, pero le dije que aprendía rápido. El tipo sonrió, le dio un par de billetes a Germán y a mí. Me hizo pasar a una pequeña habitación que se encontraba dentro del mismo taller y para mi sorpresa, allí estaban 2 de mis amigos que también habían ido a cenar conmigo la noche anterior. ¿Qué hacen aquí?, pregunté curioso. Lo mismo que tú, tratando de salir de pobres. Germán nos trajo en la mañana. No, después de cenar nos trajo aquí. ¿Me quieren decir que pasaron la noche aquí? Sí, Enrique. Pero haremos lo necesario para ser parte del cártel. Hacia las 5 de la tarde llegó un grupo de hombres fuertemente armados, los cuales a punta de chingazos nos subieron a una camioneta. Pero antes nos vendaron los ojos y nos ataron de pies y manos. No sé exactamente cuánto ni a dónde viajamos, pero cuando pudimos bajarnos me di cuenta de que estaba en un rancho en medio de la nada. Allí había cuanto menos 40 jóvenes, que ninguno sobrepasaba los 22 años y que, al igual que yo, buscaban convertirse en los más temidos de los capos. Pero qué lejos estábamos de todo eso. Todos estaban golpeados brutalmente y los tenían desnudos y muy mal alimentados. Nos recibió un tipo, el cual con palabras altisonantes nos decía: nos convertiría en hombres y los mejores elementos del cártel de los Hernández, y de no tener los huevos para soportar el entrenamiento seríamos simplemente uno más en la lista de los desaparecidos. Fueron 3 meses en los que viví un infierno. Nos obligaban a luchar por un plato de frijoles duros y un sorbo de agua. También éramos los encargados de deshacer en ácido los cuerpos del grupo contrario, y si nos atrevíamos a negarnos, nos asesinaban sin piedad. Muchos intentaron escapar, los mismos que capturaban y nos obligaban a desmembrar. A mí en lo personal, me tocó cortarle la cabeza a un primo hermano que llegó una semana después que yo al famoso campamento de formación de los Hernández. Mi primo me suplicaba por su vida,
pero no pude hacer nada para ayudarlo, pues de no haberlo hecho, al que le hubieran cortado la cabeza sería a mí. Durante los siguientes días no dormía pensando en cómo le diría a mi tía lo que había hecho con su hijo. Me sentía asqueado y me odiaba por estar en ese maldito lugar. Pero aunque el tiempo pasó muy lento, por fin llegó el día en que solo 5 nos graduamos de los 40 que éramos en un principio. Y al decir graduar, era que habíamos quedado con vida. Ese día nos organizaron una fiesta con carne asada y prostitutas para todos. Y entre pláticas, uno de los encargados, que me tomó bastante cariño, me preguntó que quién demonios me había vendido con ellos. Yo, sorprendido, le respondí que había llegado por mi voluntad, que le había pedido el favor a mi amigo Germán que me presentara con sus patrones. Germán. ¿Cuál Germán? No logro ubicarlo, respondió algo pensativo. El güero, le dicen. Trabaja con los Hernández como pistolero y pronto será jefe de plaza, según nos contó. Si serás pendejo. Ese cabrón no es nadie ni pertenece a nosotros. A esa cucaracha, la mayoría de nosotros no podemos verlo. Denle fuerte al botón de suscripción, activando la campanita de notificaciones, y compartan este video en sus redes sociales o con un amigo. Malas decisiones, parte 3, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. Si serás pendejo, ese cabrón no es nadie, ni pertenece a nosotros. A esa cucaracha, la mayoría de nosotros no podemos verlo. Se dedica a vender muchachos pendejos como tú. Si sabes que no recibirás un sueldo porque ya eres propiedad del cártel y ya le pagaron por ti. Sentí un nudo en la garganta y te juro que quise llorar, pero no podía demostrar que era débil, porque esto se pagaba con la muerte. Así que me quedé mirando al suelo, intentando entender por qué el que consideraba mi mejor amigo nos había traicionado de esa forma. Creo que Arturo sintió pena por mí y me dijo que hablaría con su patrón para comprarme y así poderme ir a trabajar con él a Tamaulipas. Nuevamente un rayito de esperanza me iluminó y creí que tendría una mejor vida, pero no fue así. Mi vida cada vez era peor al lado de esos malditos cerdos, los cuales me prometieron riqueza y poder, sin imaginar que solo pasaría hambre, carencia y frío. Después de llegar de Tamaulipas, me llevaron a una casa de seguridad, en la cual se me dio la orden que tenía que limpiar la sangre y los excrementos de los infortunados que torturaban de los cárteles rivales. Me hacían dormir en el suelo y rara vez se acordaban de darme de comer. Había perdido varios kilos ya y lo único que me mantenía de pie eran las drogas que me metía a diario para soportar esa vida tan miserable. Cercenaba los pies y manos de los secuestrados que se negaban a pagar el rescate, y ni hablar de cómo me obligaban a ver cómo les destrozaban las cabezas con enormes tubos. Te juro que de no haber sido por toda la porquería que me metía, hubiera enloquecido, o quizás hubiera sido lo mejor y me hubiera ahorrado tanto sufrimiento. Cierto día llegó la orden que tanto esperaba. Me ordenaron acompañar a un grupo de jóvenes, los cuales, al igual que yo, buscaban abrirse camino en el mundo del narcotráfico. Teníamos instrucciones precisas de colocar unas mantas donde les advertimos a grupos rivales abandonar la plaza y donde exhibíamos los nombres de los altos mandos policíacos que trabajaban para la maña. También habíamos colocado algunas hileras con las cabezas de los miembros del ejército que nos habían traicionado. Y justo en ese preciso momento nos capturó la policía, dejando las malditas hileras frente al Palacio de Gobierno, para luego entregarnos al cártel de los Reynoso. ¿Y cómo demonios podríamos defendernos de aquellos hombres que nos doblaban la edad, los cuales tenían un buen entrenamiento en el manejo de armas y llegaron abriendo fuego contra nosotros? Y como era de esperarse, no pudimos responderles dicho ataque, pues nos quedamos pasmados al escuchar detonar sus armas. Fuimos presas fáciles de aquellos elementos bien entrenados
Y aquí las consecuencias de mi inexperiencia. Ahora me encuentro esperando mi turno para ser asesinado de la misma forma tan cruel y violenta que el resto de mis compañeros. Creímos en las falsas promesas de un amigo sicario. Sin siquiera haber cobrado un salario, me voy con el estómago vacío, pero con los sentidos al 100 por esa porquería que nos habíamos metido. Esta vez no habrá un corrido que me recuerde o cuente mi historia delictiva con un buen son. Solo se escucharán las lágrimas de mi madre al ver que jamás encontrará mi cuerpo. Quizás las madres buscadoras logren un día encontrar mis huesos y paren con el sufrimiento de mi madre que mis malas decisiones pudieron causarle. Trovadores, recuerda que este relato fue escrito por nuestra querida Anaís Veloz. En la descripción del video está el link de sus páginas de Facebook. No querrás que te lo cuente oficial. Historias macabras para no dormir oficial. Agradecería mucho que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Además, que puedas compartir este video en tus redes sociales o con un amigo. Esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.